Pues agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí entre ustedes. Agradezco esta oportunidad de poder venir a predicar. Soy Pablo Álvarez, pastor de la Iglesia Bautista Bethesda. También, gracias a Dios, o porque el Señor así lo ha permitido, presidente de la Convención Regional del Norte de Coahuila. Y gracias a Dios porque ustedes también como iglesia son parte de ella. Es un gusto poder colaborar en la convención y la idea es que como presidente pueda conocer todas las iglesias, poder estar entre ustedes. Y bueno, también es un gusto poder colaborar con su pastor, con el hermano Abner, él como el encargado de educación. Y el hecho de que seamos iglesias pertenecientes a la convención es un gusto porque justamente podemos colaborar para el extendimiento del reino de Dios. Y bueno, cuando hablaba con su pastor, que decíamos que venía el día de hoy, le dije algo en especial y me dice, vamos a empezar a hablar de Gálatas. Dije, ok, Gálatas, pues Gálatas, ¿de dónde? Y me dijo, el inicio. Ok, Gálatas, el inicio. Entonces, él me decía incluso que se llama un evangelio que viene de Dios. Y hablar del evangelio es algo bien interesante, porque regularmente nos vamos a lo que significa y decimos plan de salvación y ya. Pero hablar del evangelio es mucho más grande. Hoy en día vivimos en una generación llena de mensajes. Cada día escuchamos opiniones, ideologías, filosofías, doctrinas, todo lo que el mundo tiene que decir. Ok. Sorry. Let me introduce, he is the pastor Pablo Álvarez. He is the director for our association, and he comes here because today he wants to share with us the message for the preach. Ok. Bueno, entonces les decía, cada día escuchamos opiniones, ideologías, filosofías, doctrinas. Every day we listen different messages from the world. And doctrines and every different concept of the world come from the world. Todo el mundo tiene algo que decir. Un ejemplo son las redes sociales. En México, bueno, en el mundo hay más de 100 redes sociales. Por ejemplo, el top 5, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y TikTok. Okay, the world speaks through the social medias and for example, the top 10 or top 5 is Facebook, Instagram, TikTok. So each social media says something to us. En esas plataformas se dice básicamente lo que uno quiere, ya sea por escrito, imágenes, videos, etcétera, ¿no? And you can share through these social medias whatever you want, right? It's like your dreams, your thoughts, whatever you want, you can share with the people. Entre esos temas vienen los bíblicos, pero entonces surgiría una pregunta. ¿Quién tiene autoridad para decirnos cómo podemos ser salvos? Some topics that they share is about like the Bible. So the question here is who has the authority to talk about that? Uh-huh. Las religiones ofrecen muchas respuestas. Los filósofos ofrecen respuestas. Los influencers también dan muchas respuestas. Pero el apóstol Pablo en este caso nos va a describir las respuestas y los mensajes en la palabra de Dios. Religions say something, politics say something about that, but the truth is through the Bible. So today we will search how Paul told us through Galatians. Específicamente se nos habla del evangelio. Y Gálatas comienza recordándonos que el evangelio verdadero no nació en la mente de un hombre. Okay, Paul in Galatians says the gospel doesn't come from the mind of a man. Y es bastante interesante porque cuando hablamos de evangelio, la palabra de Dios, contra las ciencias del mundo, las cosas son diferentes. And it's interesting because when we talk about the gospel it's different if we talk about the things that we talk with the scientific things. Por ejemplo, hoy en día la psicología es una de las ciencias que más se han popularizado. Pero una diferencia entre la palabra y la psicología es que la psicología dice, todo nace de aquí, tanto el problema como la sanidad.
Y la palabra de Dios dice algo distinto. Okay, for example, science branches, for example, is psychology. Psychology said that all the thoughts come from our thoughts, right? All the thoughts, all the things comes from our thoughts, our brain. But the Bible says that something different. Gálatas en este caso comienza recordándonos que el evangelio verdadero no nació en la mente de un hombre. Galatians remind us that the gospel, it doesn't burn in the mind of a man. No surgió en Jerusalén, no surgió en Roma, no surgió en una universidad. El evangelio literalmente viene del cielo. It didn't come from a Rome, it didn't come from a city. Literally comes from the heaven, from God. Específicamente es algo que viene de y con Jesucristo. Specifically, it's come from Jesus and with Jesus. Y esto es un fundamento en la epístola de Gálatas. And this is the foundation in the Galatians book. Gálatas es de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo y fue escrita para combatir una amenaza doctrinal. Galatians is the first letter that Paul wrote, and it wrote because it has to eliminate amenaza, trend, amenaza, like a dangerous thing from the people. Yo soy la amenaza. Los judaizantes estaban enseñando que la salvación por la fe en Cristo debía complementarse con la observancia o el cumplimiento de la ley mosaica. Jewish people say that the truth has to complement with the actions that the law said. Llama la atención que si ustedes ven el primer versículo, lo que Pablo hace es presentarse, pero de inmediato entra al fundamento, estableciendo que el evangelio es una revelación divina dada por Jesucristo. It's interesting because Paul said in the first verse, makes like an introduction and specify and clarify that the gospel comes from God. Este pasaje de Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5, nos va a dar los elementos que nosotros debemos considerar acerca del evangelio. This passage that is Galatians chapter 1, verse 1 through 5, in that verse you can learn about the foundations about the gospel. Les invito a que podamos leerlo. Gálatas 1, del 1 al 5. So we will read Galatians chapter 1, 1 through 5. ¿Todos listos? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana te damos las gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Te pedimos, por favor, que seas tú quien nos hable y que todos nuestros sentidos estén atentos a tu voz. Por mi parte, te pido solamente ser un instrumento, pero que seas tú el que hable. En tus manos encomendamos todo este tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el primer punto que nos dice Pablo aquí es que él es un mensajero del evangelio que viene por Dios. Porque dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol lo que está dando aquí da su nombre y un título renovado. Okay, so the first point that it said it's Paul, like the gospel comes from God. So he gives us a new title. Y decimos renovado porque recordemos que él era fariseo. ¿Se acuerdan cuando se presenta? Que él dice que era fariseo de fariseos. And we
We say that the people are renewed because they come from like a Pharisee. So now it's a new person. It's a renewed person. Ahora él se presenta como apóstol y llama la atención que la palabra apóstol significa enviado, delegado o embajador con autoridad. And now he's introduced himself as apostle, and apostle means like the people who send, ambassador, Y delegado. and ¿Sí? representative. Exacto. Ahora, al hablar de autoridad, es algo no que él se haya ganado por sí mismo. Okay, now to talk about authority is not that he wins by himself. Es lo que nosotros hoy conocemos como misionero. It's now we know that concept as a missionary. Alguien que tiene una misión o una labor que tiene que realizar. It's someone who has a mission or task to have to do. En tiempos de Pablo no era simplemente un predicador. Pablo inicia defendiendo su autoridad. In times of Paul, it doesn't mean like only be a missionary. It starts to defend the authority. Y Pablo está hablando con la autoridad del que lo envía. And Paul talks with the authority from the one to send him. Porque si recordamos la historia de Pablo, ¿se acuerdan? Él era un perseguidor del pueblo, el Señor lo detiene y él es quien le hace el llamado. Because if we remember, Paul is like a person who also persecute the other people. So God called him and he comes to God. Lo que Pablo está haciendo aquí es utilizar dos negaciones contundentes. Si vemos ahí el paréntesis, dice, no de hombres ni por hombres. So in the first verse, we can see two negations. The first one is not sent from men and not sent by men. Al decir no de hombres es que no tuvo un origen humano. It means that it's not like a born to human. Y al decir ni por hombres significa que no fue elegido por una comisión. And not assigned for men, it means that it's not assigned to do by true men. ¿Se acuerdan del versículo de la gran comisión, Mateo 28:19? Do you remember Matthew 18:19? It's the verse for the Great Commission. En el versículo 18, el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Por tanto, es decir, de la autoridad que Él tiene, ahora la da a sus discípulos. Okay, this verse said like all the authority it's give to me. So with this authority now I can share the gospel. Entonces, al tener esa autoridad y darla a los discípulos, ellos lo que hacen es poder hacer más cosas, pero no por su poderío, sino por el que Dios les ha dado ahora a ellos. Now with this authority they can do more things, not because for their strengths, it's because through this authority that God bring to that people. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y por qué no llamarles hoy en día apóstol? And the question is why nowadays we can call these apostles. El apóstol es el enviado con una autoridad de Dios, pero hoy en día eso se ha tergiversado al llamarle a algunos apóstoles, pero es un título comprado. Today we can use that because to be apostle it means more like a title. Existía existe todavía, o existía, un hombre llamado Peter Wagner, uno de los cristianos buenos, pero él en algún momento dijo, si quieres ser apóstol, tienes que dar. A man called Peter Barnard said as a reference that if you want to be an apostle, you have to give money. Entonces el título se fue tergiversando y desplazando. So use the title apostle has changed through the years.
Y digo esto porque si decimos que el apóstol es una autoridad dada por Dios, no es lo mismo a decir, a ver con cuánto le entras, entonces eres apóstol o profeta. And he clarified that because it is the same to say I'm apostle because you paid, or if you pay you can be an apostle, or so that's why he's clarifying that. En este caso, el apóstol Pablo es llamado por Cristo mismo. In this chapter we can see that the apostle Paul it's called by Jesus Christ. La autoridad es súper importante. Le doy un ejemplo. Usted abre su puerta o ve que entra un sobrecito. O tocan a su puerta y está el cartero y le da un sobre. I want to give an example. For example, is the mail in the door, knocking in the door, and give you an envelope or a package. El cartero se queda ahí paradito, usted abre y lee una carta dirigida para usted y hasta abajo viene la firma que dice Claudia Sheinbaum Pardo. And you open that envelope or package and you can see inside this package the name Claudia Sheinbaum, that it's our currently president of ¿La autoridad Mexico. es del que llevó el correo o de quien escribe la carta? The question here is, the authority is who give the mail of the package or who wrote this letter. Imagine usted que la carta dice, te invito a desayunar el día de mañana. Imagine that the letter is you are invited, cordially invited to get a lunch tomorrow with me. ¿Qué harían ustedes? Se vale opinar, ¿qué harían? What you will do? Is Claudia Sheinbaum or president? It's important. ¿Qué harían? ¿Quién dudaría? Who have questions about that? ¿No? ¿Nadie? Oh, qué confiados. La mayoría tal vez diríamos, ¿estás seguro? ¿Me estás engañando? ¿Me estás mintiendo? For me, it could be like maybe it's a joke. Because I don't think that Claudia Sheinbaum wrote me a letter to invite me at lunch. Y el cartero dice, yo no sé, a mí me dijo el presidente municipal que se la diera. And the person who gave me that box or that letter said, I don't know what is the precedence. I only give you the letter to you. It's only my task. Nosotros vamos al otro día y sí está la presidenta, no hay nadie más, nos está esperando. We will suppose that we will go to the next day and the president, Claudia Sheinbaum, it will be there waiting for us. Y nos dice, espero que tú representes a tu iglesia Torrefuerte el día de mañana. Va a haber un evento. ¿Lo haría o no? And she said, I hope that you represent very well your church Torrefuerte in an event tomorrow. You will do that or no? Es exactamente lo que le pasa al apóstol Pablo. Él es un perseguidor, tiene un encuentro directo con Cristo, lo vuelve ciego, pasan unos días y él regresa diciendo, tuvo un encuentro con Dios. It's something like happened with the Apostle Paul. He has like a meeting with God. He renewed and now he's shared with others. La autoridad del Evangelio descansa en Dios, no en la aprobación humana. The authority of the gospel rests in God, not through other people or other authorities. Les aseguro que en esa invitación de la presidenta va a haber personas alrededor que le digan, estás loco, loca, ¿cómo vas a ir representando ese gobierno? I'm very sure that if in that invitation of our Presidenta Claudia Sheinbaum, many people will say like, I'm not sure, maybe you are crazy if you go and represent your church. Y luego a una iglesia, ¿no estás doblemente loco? Habrá quien diga eso, ¿no? And maybe other people say, why you would represent a church? It's a church. Are you crazy? Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién se negaría? But the question is, who will negate? Independientemente de quién lo diga, es a quién estamos representando. We have to represent nobody who said. Y lo importante aquí es que el Evangelio en este caso no es creado por la humanidad, es algo que viene directamente de Dios. And the important here is that the gospel is not created through the humanity. It's
it comes from God. La iglesia es quien recibe el evangelio, pero surgiría la pregunta, ¿qué es el evangelio? The church is who received the gospel. So the question is, what is the gospel? La definición más común es las buenas nuevas de salvación, ¿no? The most frequently definition of meaning is good news from salvation. La of palabra, salvation. la palabra evangelio, significa bueno y helio, mensaje o noticia. Okay, the etymology of gospel comes from it means message, and helio, it means is good, and helio message. Investigándole un poco en los originales, también significa mensaje de Dios. And if we come back to the root, we can say we can define the meaning, it's message from God. Entonces, la palabra de Dios es evangelio también. So the word of God, it's gospel too. Pero está representado en, con y por Jesucristo. But it's represent con, y por, Ujú. and in, with, by Jesus Christ. Si vamos a nuestro ejemplo donde usted ya fue al desayuno, ya habló con la presidenta, pero no salió en redes sociales ni nada de eso, ¿usted lo diría? Okay, come back to the example with the lunch with the Claudia Sheinbaum. Imagine if we develop and we assist to the lunch, but we won't post in any social media, without in any social media. You will say that you have a lunch with Claudia Sheinbaum? Levante su mano, ¿quién sí lo diría, Raise comentaría? hands who say, I have a lunch with Claudia Sheinbaum. Ok, pues no muchos, ¿verdad? La otra pregunta sería, ¿habrá quien le crea por lo que usted dice? The another question will say, do you consider that the other people believe you that you will have a lunch with Claudia Sheinbaum? Pero ¿qué tal? Usted no dice nada y saliendo ve una multitud de gente, de amigos suyos y le dicen, ¡ay, qué bueno que estuviste con la presidenta! Usted diría, ¿y cómo sabes? ¿No viste? Hay un montón de fotos tuyas ahí. Okay. Imagine a third scene that you go outside for the lunch and a amount of your friends say, oh, that's great that you have a lunch with Claudia Sheinbaum. And you say, how do you know that? Oh, because we saw a lot of pictures there. El fundamento está en esa evidencia, en esas imágenes y por supuesto en lo que le dijo. The foundation is in the matches and the things that you said. En este caso, el evangelio es algo que Dios da a Jesucristo y que es expuesto, hecho por Jesucristo. Okay, now the gospel is something that brings Jesus Christ for us and made for Jesus Christ to us. En este caso específico, ¿cómo probar que lo que dice es real? Por la resurrección de Jesús. And we can prove that it's true because Jesus raised. Porque el texto en la parte final así lo dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Because because at the end of the verse 1 we can see that Paul said who raised him from the dead. Ahora, esta es la prueba suprema, y diríamos, ¿por qué? Now is the supreme proof? Ujú. La evidencia suprema. The evidence, the best evidence. Porque la resurrección lo que hace es validar la identidad de Cristo. Because resurrection validates the identity of Jesus Christ. La autoridad apostólica The apostle authority y sobre todo la verdad del evangelio. and the truth of the gospel. Si Jesús no hubiera resucitado, no hay evangelio
no hay salvación, no hay esperanza. If Jesus Christ won't raise, we won't have hope, we won't have salvation. La resurrección es el sello divino de que efectivamente creemos en un Dios verdadero. Resurrection is the proof that we believe that God is divine and raised. Es como si hoy en día yo le diera un cheque de $1,000,000, pero no viene firmado ni sellado. ¿Vale? As an analogy could be, for example, if we have like a check and the check doesn't signature, it has value. En este caso, la resurrección es esa validez de que es real. In that case, the resurrection is that signature that it's valid and it earned it. Y podremos decir, bueno, el Evangelio es un mensaje más, pero no solamente es eso. El Evangelio crea una familia. And the gospel is not another message. The gospel creates a new family. Porque dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Because in the verse 2 we can read, and all the brethren who are with me. Porque, hermanos, el Evangelio, la proclamación, es el fundamento de las iglesias. So proclaim the gospel is the foundation of the churches. Pero la comunión, la koinonía, es lo que permite que la iglesia permanezca. But the communion is the thing that the church increase or raise. Por eso el Evangelio produce fraternidad, unidad, compañerismo. So that's why the gospel produce fraternity, community, be in a family. Una iglesia puede ser muy activa, hacer muchas cosas, pero si no hay compañerismo, terminará dividiéndose. Okay, a church can be so active, but if they are not friendly or like a friendly unity, you can raise and then you can split. El mensaje de amor debe producir, como dice el versículo 3, gracia y paz sean, ¿a quién dice? A Adiós. vosotros. In the verse 3, we can say like the message of love produce grace. Grace and peace. Hoy en día uno de los grandes problemas es que muchas veces las personas buscan paz en diversas cosas. Today we can see that the people search peace in other things. Por ejemplo, dinero, placer, éxito, reconocimiento. For example, money, pleasures, knowledge. Pero la paz Success. verdadera viene solamente de la gracia de Dios. But the true peace comes from grace of Lord. Gracia es un favor inmerecido. Grace is a favor without deserve. El ejemplo más grande de esto es la salvación. No es algo que nosotros ganemos. And the example is the salvation. We won't win. We don't have the salvation only through Him. La salvación es algo que viene de Dios para nosotros. The salvation is something that comes from God. Ahora, aquí dice gracia y paz sean a vosotros. In the verse 3, we can see grace and peace. Hablar de paz es algo To que us. Dios da y no solamente es la ausencia de conflicto. If we talk about peace, peace comes from God. It is not only the abstinence of argues. Paz significa reconciliación con Dios, plenitud espiritual, bienestar del alma. Peace meaning reconciliation with God. Be be full with Him. Es esa paz que proviene del interior, algo que Dios da y nace del interior. And this peace comes inside of us and born inside of us because He brings us. Uno de mis versículos favoritos es Isaías 26:3. ¿Se lo saben? One of His favorite passages is Isaiah 23, 6:3, 26. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Okay. Hombre,
Okay, Michael, we say. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Thank you. Si lo parafraseamos, diría, tú guardarás en completa plenitud espiritual. If we paraphrase this, you will give us complete, O tú Peace. guardarás en completo bienestar del alma. or you save us in complete, healthy wellness. Esto proviene de pensar en Dios poder confiar en Dios. That's come if we are thinking of God, and comes if we have a relation with God. Y el orden es claro. Primero paz, primero gracia y después paz. And the order is first grace and then peace. No hay paz sin gracia. We don't have peace without grace. Por ejemplo, alguien en la época de los reyes, alguien que cometía algo grave, no podía estar en paz, necesitaba primero el perdón del rey. For example, in the Old Testament, we can see that the kings can get peace because he need first the forgiveness of God and then the peace. Y esa paz que viene de la gracia tiene su origen en la cruz del Calvario. And this peace that comes through grace comes through the cross. Y es algo interesante porque Pablo no comienza hablando de milagros. And it's interesting because Paul, he didn't start talking about miracles. Él habla primero de la cruz, porque dice ahí el versículo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, versículo 4. And he said in the verse 4, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age. Y esta es la esencia del Evangelio, Cristo muriendo por los pecadores. And that is the essence of the gospel, Jesus Christ dying for all the sinners. Y a lo mejor no se dieron cuenta, pero yo dije por los pecadores. And maybe you don't notify that he said for all the sinners. That Mine, me. start with him. Lo digo porque muchas veces las personas tendemos a decir, hay que salvar al mundo, a los pecadores. He specified because sometimes we say all the sinners and we don't include us. Pero debemos reconocer que dentro de los pecadores soy el primero. But we have to recognize that I am part of the sinners. Es como si alguien hoy me preguntara, hermano, ¿cuánto llevas sin pecar? Y yo digo, como 2 años. ¿Sería lógico? It's for example, if someone asks me, how much time do you avoid to sin? And he answered, 2 years ago. Since 2 years ago, that's logical? No. Lo que el Señor hace es dar su vida por pecadores, todos nosotros. Bueno, yo. Jesus Christ gave his life for all the sinners. Y llama la atención que Él se da a sí mismo, no lo obligaron. And that act was voluntary. He gave himself. Es una muerte voluntaria. Ayúdenme a leer Juan 10, versículos 17 y 18. We will read John 10, 17. Juan 10, 17 y 18. John 10, 16 through 18. 17. 17. 17 y 18. ¿Qué dije? Juan 10, sorry. 17 y 18. John chapter 10, verses 17 17 and through 18. 18. Yes, yes. Juan 10, 17 y 18. Alguien que me ayude a leerlo con voz fuerte. Someone can read that? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias. ¿Qué dice ahí? Por eso me ama el Padre, porque ¿quién pone su vida?
yo pongo para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que ¿qué? Yo mismo la pongo. Tengo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, nadie le dijo, el Señor me manda, Jesús no dijo, el Padre me manda a morir por ustedes. Yo no quiero, pero pues tengo que. In that verse, we can see that he has the authority. No one's bring to him. So it's a voluntary that he did that because he has authority. Esta palabra por implica sustitución. Cristo toma nuestro lugar. Okay, the connector for implies like he takes a substitution. He takes the place that I and you have to take. Cristo toma nuestro lugar y Él sufre nuestro castigo. Jesus Christ takes our place and he suffered our punish. Y esta es la esencia del Evangelio. And that is the essence of the gospel. No son consejos morales, reglas religiosas o autoayuda espiritual. There are no avoid moral or help self ¿Sí? self improvement. Es una muestra de amor grande. It's the biggest show of love to us. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes daría su vida por rescatar a un hijo o a un padre? Let me give a question. Which of you give their own or give your own life to rescue a son, daughter, or your father or your mother? ¿Quién lo haría? Who with that? Hay pocos amorosos, hermano. Creo que la mayoría lo haríamos, ¿no? Saber que mi papá, mi mamá o uno de mis hijos está enfermo y yo puedo donar un riñón, por ejemplo. ¿Lo harían? If we can donate like a knee or if we can donate blood to help our relatives, we can do that? Can we do that? Les preguntaría, pero su vecino de al lado necesita un riñón. ¿No lo conoce? ¿Lo daría? And you act in the same way with your neighbor that needs a blood or a knee too? Diríamos, si es el hermano Pablo así de guapo, tal vez sí. No lo traduzcan. Okay. Es decir, es un acto de amor. No es lo mismo por un ser querido que por alguien que vive a mi alrededor. It's an act for love. It's not the same if we do that for a neighbor if not the same if we do that for a neighbor. Cristo no murió intentando salvarnos, lo hace por amor y nos rescata con esto. Jesus Christ did that. He decided to do that. He decided to do that because he loved us. Y eso nos muestra el propósito del Evangelio, que es rescatarnos. And that is the purpose of the gospel, to rescue us. Porque dice el versículo 4 en la parte final, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué dice ahí? Librarnos del presente siglo malo. And we can saw that in the verse 4, he might rescue us from this present evil age. Librar significa rescatar, arrancar, sacar del peligro. Rescue means to get outside of the danger situation. Lo que Jesús hace es salvarnos de un sistema corrompido. He saved us from a corruption system. Mucha gente solamente quiere que Jesús mejore su vida. A lot of persons want that only Jesus improve their lives. Pero el Señor Jesucristo lo que hace es cambiar el destino de la persona. But Jesus Christ changed the destiny of the people.
Hoy en día vivimos en una época bastante egoísta. Currently, we live in a selfish era. Sencillito. ¿Quién de aquí utiliza Instagram, Facebook, YouTube? Who has Instagram, Facebook, or YouTube? Raise your hands. La pregunta es, ¿ustedes ven mucha ayuda social o más foto de guapura, diversión, etcétera? ¿Qué es lo que más se ve? What do you most frequently watch? Like helps or only selfies from handsome and beauty girls? Or La segunda pregunta es, ¿ustedes qué publican? No me digan. okay, the second question. ¿Sí la traduzco? Okay, the second question is, what did you post in that social media? You don't have to answer. El apóstol Pablo, al decir ahí, dice, librarnos del presente siglo malo. Bueno, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Imaginen, si ese es el siglo malo, 2000 años después, ¿cómo está ese siglo? Okay, imagine Paul wrote that letter 2 centuries ago, and he wrote evil age. Now imagine how it could be right now. Eso es algo que incluso ha pegado mucho dentro del cristianismo del pueblo bautista. Dañado. That is something that damage nowadays inside of the churches too. ¿Sabían ustedes que en México hay más de 150 denominaciones evangélicas? You know that in Mexico we have 150 denominations different Christians. 150. O sea, somos cristianos, nos llevamos bien, somos hermanos, pero 150 denominaciones diferentes. Es sorprendente, ¿no? We are believers and Christians, but we have 150 different denominations in Mexico. Y esto tiene que ver con rebeldía con Dios. And that's happened because sometimes we are rebels to God. Porque pocas iglesias son las que buscan realmente lo que dice la palabra. Because a few churches, they really search and looking for the God's words once. Hay muchas iglesias motivacionales. Acércate a Dios y te va a ir bien. Another churches, they have like a message as like if you follow Jesus, you will be okay. Y lo cual Or es correcto. successful. Es correcto, pero That it's va a correct. haber problemas también. But the Bible said that we have problems too. Y parte de esos problemas es la formación del carácter, la formación, ver el propósito de Dios. And part of these problems is to get a character and see how God is treat us with us. Por eso cuando hablamos de salvación, eso implica una liberación. Because when we talk about salvation, imply a rescue. El Señor Jesucristo viene a abrir la puerta. Jesus Christ comes to open the door. Eso nos enseña que la salvación no es una rehabilitación moral. That teaches that the salvation is not a moral rehabilitation. Esto tiene que ver que es algo sobrenatural. It is something supernatural, overnatural. Porque la salvación es algo que nace, se origina en el corazón de Dios. Because salvation comes from the heart of God. Porque dice el versículo 4 en la parte final, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Because we can see in the verse 4, that according to the will of our God and Father. Tiene que ver con el propósito que nace del corazón de Dios Padre. It comes from the purpose that burns in the purpose of God and Father. ¿Quién aquí no tiene hijos aún? Okay. Ajá. Who here don't have kids? Raise your hand. ¿Qué pasa si les dicen, ¿quieres tener un hijo? ¿Dirían que sí o que no?
What happens if someone asks you, do you want to get kids, or you would like to get kids? What do you answer, yes or no? Pero tu hijo va a ser delincuente, Oh my gosh. tu hijo se va a perder a los 17, 18 años. ¿Lo tendrías? Okay, but the person say, okay, you will have kids, but your son or your daughter will be like a criminal and will lose and go to the jail when he turn into 17. You will have it, or you will want it, or still want, or not? O que nos digan, tu hijo va a ser futbolista, campeón Oh. en el 2026 por México. Or do you prefer that? Okay, your kid will have like the best NFL player, and he or she will win the cup. You will get it. You would like to get it. En el caso, suponiendo, vámonos ya a algo intermedio, que les dicen, tu hijo va a nacer, pero va a morir por el mundo para salvarlos. ¿Lo tendrían? Okay, now another. Imagine that someone say, okay, your kid will born, okay, no criminal, but he will die for all the, but he will die to save the world. Would you still get it, have it? Al decir el texto, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, In the verse said, according to the will of our God and Father, implica que es algo que Dios Padre quiere, que le nace por amor a su creación perdida. that means that he wants that happen, volunteer from his heart for our lives. Es Dios Padre mostrando que ama, y ese es el punto donde Cristo acepta la misión para rescatarnos a nosotros los pecadores. It's God and Father show us that love us, and that's the mission to rescue all sinners. El Evangelio, las buenas noticias de Dios, el mensaje de Dios tiene un fin. The gospel has an end. Es la manifestación de la gloria de Dios. And the end is to manifest, to show the glory of God. Porque dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. And we can see that in the verse 5, to whom be the glory forevermore. Amen. El Evangelio nace con Dios y termina con Dios. The gospel starts when God burns with God and sorry. The gospel burns sorry. The gospel starts with God and ends with God. Es decir, el hombre muchas veces busca su propia gloria. The men sometimes they look for their own self-glory, Pero el Evangelio dirige toda la gloria a Dios. but the gospel, it's directly on His glory, Esto lo vemos incluso desde Génesis, cuando el hombre cae. and we can see that in Genesis when the man fell. Génesis 3:15 regularmente se conoce como el protoevangelio, o sea, el inicio del evangelio. Génesis, ¿se acuerdan de los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis. Génesis, el primero, ahí nace el protoevangelio, el evangelio. And we can see that in the book of Genesis, like a proto-gospel. Yeah, start the gospel. La salvación no exalta la inteligencia humana o la bondad humana o los méritos, exalta a Cristo. Okay, the salvation don't exaltar.
The salvation don't exalt men's. The salvation exalts only God. Entonces el Evangelio va a exaltar a Cristo, también la gracia de Dios y el amor de Dios. And not only God, it will be exalt the grace and the love of God. Y podríamos ir concluyendo diciendo, ¿y yo qué tengo que ver con ese amor, con ese mensaje, con esa gracia? ¿Yo qué? And we can conclude, what is my role in this message as a person? Usted y yo somos representantes de ese evangelio, representantes de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. We are ambassadors of that message because that's why we call Christians. La palabra cristiano significa cristito. The word Christian means little Christ. Si a usted le preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Qué dice usted? Cristiano. No somos una religión, pero bueno, soy cristiano. If someone asks you, what is your religion? What you will say? Christian. I know that we are not religion, but we will say Christian Porque soy un representante, soy un embajador. because I'm an ambassador of Christ. La pregunta es, ¿qué está reflejando usted? ¿Qué estoy reflejando yo? The question is what I show to the people. Si decimos que evangelio son el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación, ¿yo represento las buenas nuevas? ¿Represento el mensaje o no? If we say I share the gospel, it means that I represent the gospel with my actions or not. Cuando hablamos de visión, es una imagen del futuro que produce pasión. When we talk about vision, it's an image of the future that comes passion. Como iglesias debemos tener una visión, As a church, we have to get a vision. pero como personas también deberíamos tener una visión. And as a person, we have to get a vision too. Uno de los estándares que yo les diría es el evangelio debe ser algo que se vive y se comparte. One of the standards that I can share with you is that the gospel is one that we live every day and share with others. Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Vives y compartes? ¿Crees, vives y compartes el evangelio? And the question is, do you believe and share the gospel? Do you believe, live and share the gospel? Entonces sabemos que el evangelio nace del corazón de Dios. And we know that the gospel born God's heart Es algo que nos es dado is something that God give us, y es algo que se nos pide dar. and is something that we have to share. Por eso no podemos modificarlo, mejorarlo o adaptarlo al entorno humano. So that's why we don't have to adapt to the. Nuestra responsabilidad es modify. creerlo, vivirlo y compartirlo. Our responsibility is believe, live, and share. El evangelio que salva no viene del hombre, viene de Dios. The gospel that gets salvation comes to God. Sé que todos los que estamos aquí creemos en el evangelio de Dios, I know that all the people that be here believe in that gospel. pero el desafío es créelo, vívelo y compártelo. But the challenge is believe, live, and share the gospel. Así de sencillo. Cuando llegues al cielo, ¿qué calificación vas a obtener de esta labor? De creer, vivir y compartir. When you go to the heaven, what score you will have for this task that is believe, live, and share? Es un desafío que Dios nos da hoy. It's a challenge that God brings us today. Así como dijimos de la carta de la presidenta, As an example that we give for the chamber president, hay una carta que dice tu nombre we, y te dice créelo, vívelo, compártelo. we have a letter with your name that is said, believe, live, and share that message. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde ya por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos por favor que lo que nosotros leemos
aquello que tú nos hablas, aquello que hemos entendido, en primer lugar podamos entenderlo y vivirlo de una manera real, pero de igual manera poder compartirlo con aquellas personas que no te conocen o con aquellas personas que incluso te conocen de oídas. Pero te pedimos por favor que este evangelio, este mensaje tuyo, estas buenas nuevas de salvación sean entendidas por las personas y que nos utilices como ese instrumento para poder proclamarla con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Ayúdanos por favor a ser cada día más como Jesús, porque como le dice tu palabra, queremos, debemos, deseamos darte la honra y la gloria a ti. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque nos das el privilegio de ser tus hijos. Alabamos y glorificamos tu nombre ahora y siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.